guardamos silencio y vamos a empezar. Bienvenidos. Tenemos hoy la suerte de contar aquí con el profesor Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, autor de numerosos artículos y libros sobre economía en general, que es su especialidad, y en particular, y por eso está hoy aquí, por cuestiones relacionadas con la situación de crisis económica, ¿no? Yo conocí a los escritos de Juan Torres a raíz de este libro que tengo aquí, se titula Hay alternativas, que es uno de los que él ha escrito en colaboración con otros autores como Vicente Navarro. Y me llamó la atención el título porque ya en sí, él ahora nos hablará más de ello, es una provocación, porque lo que oímos decir continuamente por todas partes es que las medidas que se están tomando por parte de los políticos, sobre todo, para intentar, según ellos, salir de la crisis, son la única política posible, las únicas medidas posibles, y que no hay otra cosa que hacer nada más que lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, escribió un libro diciendo: no es cierto, no es eso lo único que se puede hacer, hay alternativas. Otra cosa será que esas alternativas no se quieran llevar a la práctica, pero no es que no existan, están ahí. Pues ya digo, es un título provocativo. Yo lo leí, es un libro muy interesante, que se va a quedar aquí luego en la biblioteca para que todo el que quiera lo pueda consultar. Y también leí un artículo suyo, que está también en este libro, escrito por varias personas, prologado por José Luis San Pedro, como sabéis, famoso escritor economista muerto hace poco, que de alguna manera también lleva un título bastante expresivo, ¿no? Ante la situación en la que estamos, ¿qué hay que hacer? Simplemente quedarse quieto y pensar que esto es una fatalidad que nos ha tocado vivir. Pues no, el título es Reacción, y el artículo de Juan, una crisis de verdad y mucha mentira para ocultarla, pues llama la atención también sobre lo que oímos decir de la crisis quizás no es lo que realmente ha ocurrido o lo que realmente está ocurriendo. Bien, pues como una de las obsesiones que os hablo del Departamento de Filosofía en general es promover la reflexión, pues para que podamos compartir hoy una reflexión entre todos sobre estas cuestiones, como digo, os invito a escuchar con mucha atención las palabras de Juan Torres. ¿Me hablas de ti? Sí. Voy a levantarme porque, si no os importa, porque me gusta siempre ver la cara de los alumnos a los que le doy clase. Bueno, muchas gracias por la invitación a los profesores, al instituto. Me alegra mucho estar aquí porque yo inicialmente fui profesor de formación profesional y entonces, pues, todavía, yo creo que es un recuerdo que siempre tengo, ¿no? Y siempre que puedo, o me invitan a ir a estar con gente más joven, pues la verdad es que yo me hago un poco más mayor, pero me gusta, ¿no? Y bueno, pues lo que voy a tratar es de reflexionar un poco en voz alta, ¿no? Porque yo creo que vivimos en un mundo de muchas paradojas y eso nos obliga a todos. Hombre, vosotros ahora sois jóvenes, lo que tenéis que hacer ahora es seguramente lo que hacéis, divertiros, descubrir la vida, lo bueno que tiene y también los sinsabores, ¿no? Y es pronto quizá para que empezáis a sufrir en vuestras carnes, pues lo duro que se están poniendo las cosas, ¿no? Pero hay que empezar ya a pensar en eso. Y lo que ocurre en el mundo es que es muy difícil, nos lo pone muy difícil el pensar y el darnos cuenta. Quizás me atrevería a hacerme una pregunta. Tú, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es la calcopirita? ¿Alguien sabe la calcopirita? Mineral. ¿Y tú sabes qué diferencia hay entre una tarjeta de crédito y una de débito? Que la de crédito se paga a final de mes, la de débito se va pagando continuamente. Bueno, más o menos. Decía...
ocurría una cosa un poco rara, y es que a los bachilleres, es verdad que ya eso ha cambiado, porque ya hay asignatura, una poquita asignatura de economía, que corre peligro, por cierto, y decía, nos enseñan lo que es la calcopirita, y no tengo nada en contra de eso, pero decía San Pedro, y resulta que es rarísimo que alguna vez en la vida vayamos a tener en la mano un trozo de calcopirita y no nos enseñan cómo funciona un banco, cuando vamos a estar entrando y saliendo, ¿no? Entonces es difícil que nos demos cuenta de lo que está pasando. Fijaros que cada día, en las estadísticas más optimistas, cada día dice que mueren en el mundo 40 o 50.000 personas de hambre. Imaginad lo que es cada día 40 o 50.000 personas de hambre. Es una desgracia que maten a 3 o 4, no sé cuántos murieron al final en el maratón de Boston, desde luego. Pero es que cada día son 40 o 50.000 personas. ¿Cuántas veces habéis oído en vuestra casa decir, oye, que ha habido una desgracia, han muerto hoy 40.000 personas? No se habla de eso. Más o menos el 40% de la población del mundo, 4 de cada 10, no tienen acceso a agua limpia. O sea, los niños que viven en los países más atrasados, pues prácticamente la primera causa de muerte es beber agua sucia. Una diarrea es lo que más mata a niños en todo el mundo. Una diarrea como la que muchas veces tenemos y no le damos la menor importancia. Y prácticamente 1 de cada 6 o 7 niños, solo 1 de cada 6 o 7 tiene, a lo largo de su vida, de los que nacen en los países pobres, atención sanitaria. Nosotros nos ponemos malos, descuelgan nuestros padres, vuestros padres el teléfono, y al día siguiente o esa tarde mismo tenéis un médico. Los niños, prácticamente la inmensa mayoría de los países pobres, no tienen atención médica. Una mujer cada minuto se muere en el mundo dando a luz, porque no tiene atención. ¿Sabéis lo que costaría evitar que las mujeres mueran dando a luz por falta de atención médica? Pues alrededor de unos 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. Si hay aquí alguien que sea aficionado al fútbol, pues más o menos sabe que eso es lo que gasta, lo que cuesta la plantilla de Madrid, de los 5 o 6 equipos que se han quedado primeros en la Champions. O sea que, y sin embargo, sigue muriendo un año detrás de otro. Y los organismos internacionales dicen, necesitamos 2.100 millones para que no se muera una mujer por falta de atención. Y no hay 2.100 millones. Sin embargo, hace un año y medio nos enteramos que la Reserva Federal, que es como el Banco de España, pero de Estados Unidos, pues se dedicó a dar en secreto 16 billones de dólares a los grandes bancos internacionales para que levantaran cabeza. O sea, no hay 2.100 millones y sí hay 16 billones. Claro, cuando esas cosas ocurren y no las sabemos y no nos las cuentan, pues es muy difícil darse cuenta de lo que está pasando en el mundo. Yo me gustaría que, lo primero que, supongo que os lo dicen vuestros profesores, pero lo que yo creo que es lo primero que hay que aprender, que hay que tener en la cabeza, es que uno no puede confiar en que le van a dar a uno la información que se necesita para saber las cosas. Hay que buscarlo. Afortunadamente hoy lo tenemos más fácil, lo tenéis más fácil, porque Internet no solamente sirve para mandar tweets, Internet también sirve para informarse en fuentes que dicen las cosas de otro modo, que proporcionan una información distinta, ¿no? Y es un tiempo feo, como digo, porque ocurren todas estas cosas y realmente apenas hay reacción. Como es que el mundo no se levanta cuando
para ponernos unas chaquetas, ese pantalón, la camisa, tienen que morir como el otro día más de 600 personas. Es que hace falta que el propietario de Inditex, el hombre más rico de España y casi el tercero o cuarto del mundo, gane 400 millones de euros solo por los dividendos Es que hace falta eso, y hace falta que la gente muera allí. Entonces, ese tipo de cosas nos tendrían que llamar la atención, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera, de todas maneras, pues era precisamente, partiendo de esa dificultad de conocer lo que está pasando, pues comentar un poco lo que ha ocurrido con la crisis económica y modestamente advertir de lo que, en mi opinión, puede ocurrir si no somos conscientes de lo que está pasando y si la sociedad, si la población no toma medidas frente a las alternativas que se están dando y a las políticas que se están haciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que, aunque no tengáis todavía mucha costumbre de leer periódicos y de estar informados, más o menos habéis oído hablar lo que pasó, ¿no? Habéis oído, más o menos sabéis que los bancos de Estados Unidos pues difundieron unos productos financieros que eran en principio muy atractivos, pero que luego resultó que no valían nada, por eso se le llamaba las hipotecas basura. Y claro, todos los que habían comprado o invertido en esas hipotecas y que tenían mucho dinero allí, perdieron sus capitales. Muchos de esos, de los que habían invertido en hipotecas basura, eran los bancos. Cuando los bancos se arruinaron, pues no prestaron a las empresas ni a las familias. Y cuando las empresas y las familias no tenían dinero porque no les prestaban los bancos, pues las empresas empezaron a cerrar, a despedir. Y cuando empezó a aumentar el paro, resulta que había menos dinero para ir a comprar, con lo cual cerraban más empresas. Y cuando cerraban más empresas y cuando había más gente en el paro, había menos impuestos para los gobiernos. Y como además los gobiernos tenían que pagar más desempleo, más ayudas a los parados, y tenían que hacer más esfuerzos para que la economía no se viniera abajo, tenían que aumentar los gastos. Si aumentaban los gastos y bajaba el ingreso, pues había déficit. Y cuando los déficits se acumulan, lo que ocurre es que los gobiernos tienen una deuda tremenda. Y en esa estamos. Los gobiernos tienen que pagar ahora, por ejemplo, España, 40.000 millones de euros presupuestados, que luego será más, en intereses. Pues resulta que dice que hay que recortar gastos, y se recortan gastos casi por la misma cantidad. Ahora, ¿cómo pudo pasar eso? Eso más o menos que yo, lo que os he contado, más o menos lo habéis oído. Pero ¿cómo pudo pasar? Y ahí hay algunas cosas que la gente normalmente no conoce y que yo creo que es muy importante que sepáis. Primero, en realidad lo que pasó fue que después del ataque a las Torres Gemelas, las autoridades de Estados Unidos bajaron los tipos de interés. Muchos de vosotros ya sabéis que los tipos de interés son el precio que pagamos cuando nos dan un crédito, cuando alguien nos presta dinero. Un tipo de interés del 10% significa que si me das 100, me tienes que dar 10 más en concepto de intereses. Cuando bajan los tipos de interés es más fácil, más barato pedir préstamos. Por lo tanto, bajaron los tipos de interés ¿para qué? Para facilitar que hubiera más préstamos. Cuando había más facilidades para adquirir préstamos, para pedir préstamos, se incentiva mucho todos los negocios que viven de los préstamos que pide la gente. Por ejemplo, para ir al cine no hace falta un préstamo, pero para comprarse una vivienda sí. Entonces, si los tipos de interés son más bajos, es normal que la gente compre más viviendas, porque es más barato financiarlas. Entonces, con los tipos de interés más bajos, pues hubo mucha gente que iba a comprar viviendas, y al comprar más viviendas, o sea, decimos los economistas, al aumentar la demanda de viviendas, pues el precio subía. Y cuando la gente veía que subía el precio, dice, el precio de la vivienda va a subir. Pues entonces si mañana el precio va a ser más caro que hoy,
Me interesa hoy comprar una vivienda y la vendo mañana. Eso es lo que se llama la especulación. Que había gente que no, aprovechando los tipos de interés bajos, no compraba la vivienda para irse a vivir, sino porque era una inversión. La compro hoy y la vendo mañana. Especula con la vivienda. Y claro, al hacer eso, ¿qué pasa con los precios? Que vuelven a subir. Y como suben los precios, dice la gente, es que como suben, me interesa comprar para vender mañana. Entonces eso se alimenta solo. Y se crea lo que se llama una burbuja. Le llamamos burbuja a esos procesos que empiezan subiendo los precios por nada. A lo mejor es un rumor. Oye, que va a subir, mañana van a subir los precios del agua. A lo mejor me lo he inventado. Pero yo digo eso y la gente dice, oye, que va a subir los precios del agua. Van a comprar cada uno 50 botellas y los que están vendiendo botellas, como ven que tienen allí a 40 personas comprando botellas, la venden más cara. Ha subido el precio. Y como ha subido el precio, mañana lo vendo y viene más gente a comprar y así sube solo el precio, ¿no? Eso es una burbuja. Claro, los bancos estaban tan contentos cuando aumentaba la demanda de crédito. Pero hay que saber una cosa de los bancos, que normalmente a la gente no se le explica. Los que habéis estudiado un poco ya de economía sí lo sabéis. Porque muchas veces, a mí la experiencia me dice que se sabe pero no se procesa bien. Veréis, la mayoría de la gente se cree que el dinero es el que crea el Estado. ¿Por qué? Porque creemos, la mayoría de la gente cree que el dinero son las monedas y los billetes. Seguramente si yo le pregunto a alguien, a ver, dime qué es el dinero, me diría, por los billetes, la moneda. Pero eso en realidad es muy poco. Es como el 5% de todo el dinero. Porque la mayor parte del dinero que circula es el llamado dinero bancario, o sea, el dinero que crean los bancos. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Yo voy a explicar de una manera muy sencilla, aunque los que ya habéis estudiado eso seguramente pues será repetitivo, pero como me han dicho que hay todavía quienes no lo habéis estudiado, pues lo cuento muy rápidamente. Suponer que yo tengo 100 euros, son los únicos 100 euros que hay en la economía. Viene un amigo y me dice, oye Juan, me prestas 20 euros que necesito para un cosito más, le doy 20 euros. En el momento en el que yo le doy 20 euros, ¿cuánto dinero hay en la economía? 100. Solamente que ahora 20 están en el bolsillo de mi amigo, 100 están en mi bolsillo. Pero en la economía hay 100. 80, ¿no? No. Tiene mi amigo, la economía somos dos personas, yo tengo 100 en mi bolsillo. Ahora viene mi amigo y me dice, ¿me prestas 20? Saco un billete de 20, se lo doy, me lo debe. ¿Cuánto dinero hay en total en la economía? 100. Solamente que ahora están en dos bolsillos en lugar de uno. Vale. Ahora imaginar que entra un tipo por ahí enchaquetado, traje negro, tal, no sé qué, me habla, mira Juan, soy, no sé, Botines, soy banquero, tengo un banco, y yo creo que es que el dinero que tengas se te va a perder, yo creo que mejor que lo deposite, total, que me convence, y yo digo, vale, pues me voy a abrir una cuenta en el banco. Y me abro una cuenta. Abrirse una cuenta en el banco es que yo deposito mis 100 euros en el banco, me da un papel y me da una tarjeta de débito, por ejemplo, o unos cheques, y yo puedo gastar el dinero que tengo ahí. El banquero, que para eso la verdad es que son listos, piensa y dice, bueno, este tipo, este Juan, entre las conferencias, los otros, sus clases, mañana no va a venir ni pasado a retirar los 100 euros. Tendrá que retirar más o menos pequeñas cantidades que necesite para el día a día. Si yo busco a alguien que necesite dinero, le va dando vueltas, ¿no? Y entonces viene mi amigo y me dice, Juan, ¿me prestas 20 euros? Y digo, pues mira, lo siento, pero es que no te los puedo prestar porque el otro día vino aquí un tipo súper simpático y tal, me convenció y he depositado el dinero que tenía en un banco. Vete allí al banco a ver si... Mi amigo va al banco, va asustado. Vosotros seguramente no habréis ido a pedir nunca un crédito todavía, lógicamente, pero los profesores o las profesoras que hay aquí habrán ido a pedirlo para lo que sea. ¿Y cómo van? ¿Cómo habéis ido a pedir un préstamo? Como el conejo que va al degolladero.
diciendo, a ver si el director de la sucursal me hace el favor de que me dé un préstamo. ¿Qué ocurre? Que va mi amigo al banco y bueno, le pone pegas y tal, pero al final le dice, vale, te vamos a dar un préstamo de 20. A lo mejor ni le da el billete, sino que simplemente en las cuentas del banco, en el balance, como sabéis los que ya habéis estudiado un poco de economía y de empresa, anota que mi amigo le debe al banco 20 y que mi amigo tiene en su activo, como suyo, 20. Y le da una tarjeta de débito, por ejemplo, lo mismo que la que tengo yo. Ahora yo pregunto, en el momento en el que el banco le da el préstamo a mi amigo, ¿cuánto dinero hay en la economía? No, 120. ¿Tú qué dices? ¿Tú? La mayoría de vosotros pensáis, hay 100. Y sin embargo, si hacemos las cuentas, vemos que hay 120. Yo con mi tarjeta puedo gastar 100. Mi amigo con su tarjeta puede gastar 20. ¿Magia? No. En dinero legal, o sea, en monedas o billetes, ¿cuánto hay? 100 en la caja del banco. Pero el banco ha creado 20 añadidos, nuevos, ha creado dinero, que llamamos dinero bancario, que no es dinero contante y sonante, no es material, es una anotación en sus cuentas. ¿Veis? El dinero bancario, que es el 90% de todo el que circula en la economía, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace el dinero bancario? De la nada. Se crea de la nada, no existe. Nadie ha visto un billete parir otro billete. El dinero bancario nace de la nada, es una anotación en el banco. ¿Y en qué momento aparece el dinero bancario? En el momento en el que se crea deuda, o sea, cuando aparece un préstamo. Siempre que un banco da un préstamo, ¿lo habéis visto antes? Se crea dinero. Si un banco le da a mi amigo un préstamo de 20, crea 20 unidades monetarias en dinero bancario. Si le da un crédito de 1 millón a un empresario, crea dinero por valor de 1 millón. ¿Veis? Entonces, el negocio de la banca, ¿cuál es? Dar crédito. ¿Qué gana un banco cuando da créditos? Pues gana dinero porque a mí seguramente me pagaría a lo mejor el 3 y a mi amigo le va a cobrar el 6. Entonces esa diferencia lo gana. Pero no solamente porque... ¿Qué da el dinero? ¿A ti qué te da el dinero? Bueno, el dinero no te da cosas, te dará capacidad para comprar cosas, ¿no? ¿Y a ti? ¿Qué te da? ¿Qué te da el dinero? ¿Disgusto? No. ¿Qué te da a ti el dinero? Poder adquisitivo. ¿Solo poder adquisitivo? Ella lo ha dicho bien, poder adquisitivo es poder de adquirir cosas, pero, ojo, no da solo poder adquisitivo. Tranquilidad también. Sí, tranquilidad, pero es muy difícil, la gente normalmente no dice algo muy importante. El dinero lo que da es poder. Si tú tienes más dinero, tienes más poder. Poder de decisión y poder de satisfacción. Por lo tanto, los bancos están interesados en que en crear la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Un comerciante que tenga allí un bar ahí en la calle de al lado estará interesado en que vaya el mayor número posible de clientes a su bar. Y a lo mejor lo que hace para ello es comprar una pantalla grande de televisión para poner los partidos de fútbol y que la gente vaya allí a verlos, porque con la excusa de que van a ver los partidos de fútbol, pues igual consumen más. ¿Y un banco qué hace? Pues el negocio del banco es generar deuda para poder ganar dinero. ¿Y qué puede hacer un banco?
para generar deuda? Crear dinero y prestar, pero ¿cómo puede hacer que la gente pida cada día más préstamos? ¿Qué se os ocurre? Vamos a ponernos en la posición de un banquero. Bajar los tipos de interés, pero entonces gana menos. Si baja los tipos de interés tiene que dar más créditos para compensarlo. No tenéis demasiada mala idea como para ser banqueros todavía, pero yo os voy a dar algunas malas ideas. Espero que no la ponga nadie en práctica cuando sea un poco más mayor. Por ejemplo, si nosotros fuéramos el consejo de administración de un banco y lo que quisiéramos es hacer que la gente pida el mayor número de créditos posibles, lo que podíamos hacer sería intentar convencer a los gobiernos, presionar a los gobiernos, por ejemplo, para que los gobiernos hicieran políticas constantes de control salarial. Cuanto más bajo sea el salario, más obligados van a estar la gente, las familias a pedir crédito, ¿no? Si uno gana un pastón, si gana mucho dinero, pues a lo mejor para comprarse una moto, un coche tiene de sobra, tiene líquido. Pero si el salario es bajo, pues lo sabéis en vuestra familia. Se cae uno, se rompe un diente, hay que ir al dentista y vuestros padres tienen que ir a pedir a ver cómo les financian eso. Lo tienen que pagar a crédito. O por ejemplo, los bancos, para que haya cada día más deuda y por lo tanto tengan más negocio, les interesa que la gente lo que haga sea comprar pisos y no irse a vivir de alquiler. Entonces presionarán a los gobiernos para que haya una política de venta de pisos en lugar de alquiler. ¿Veis? ¿Veis cómo el hecho de que la banca gane dinero ofreciendo créditos, hace que sea la banca la que esté interesada en promover el aumento de la deuda? Sin embargo, si vosotros llegáis esta tarde y le preguntáis en vuestra casa a vuestros padres: oye, nos han dicho en el instituto que hay mucha deuda en España, ¿por qué hay tanta deuda? Seguro que la inmensa mayoría de vuestros padres va a decir: pues porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque hemos gastado mucho más de lo que teníamos, porque tal y que cual, porque no sé qué. Pero veréis cómo casi ninguno dice: es normal, porque los bancos están presionando constantemente para que cada día haya más deuda en las economías. ¿Veis? Entonces, lo que ocurrió en Estados Unidos fue que los bancos multiplicaron las políticas para hacer que hubiera el mayor volumen de deuda posible. Pero llegó un momento en que los bancos ya no podían dar más créditos, porque las leyes internacionales obligan a que cuando un banco llega a un determinado porcentaje del capital, pues ya no puede seguir dando crédito. Entonces los bancos, que están constantemente tratando de ver cómo ganan más dinero, inventaron otra cosa que es importante saber, que la gente normalmente tampoco lo sabe, y que es importante saber para explicarse lo que ha ocurrido en las economías. Veréis, cuando uno va a una familia, a una persona, va por ejemplo a pedir un crédito hipotecario para comprarse una casa, ¿qué hace? Va al banco, el banco le dice que sí, se van los dos al notario, y en el notario pues firman un contrato. El contrato es un papel en el que dicen: aquí las dos partes y tal se ponen de acuerdo, el banco le da tanto dinero, a tanto interés, vale. Lo firman los dos, la familia que ha firmado el contrato se lo lleva a su casa, lo mete allí en un cajón, lo guarda, y ahora ya a partir de ahí, pues todos los meses paga religiosamente la cuota de ese préstamo hipotecario. El banco igual, el director del banco se lleva el contrato a su oficina, lo guarda, y todos los meses cada contrato pues le proporciona la cuota correspondiente. Claro, ¿qué le gana el banco a un contrato?
¿Qué le gana el banco a un papel de esos que es el contrato? Pues le gana la cuota mensual. Entonces el banco, cuando ya llegó a no poder dar más créditos, ¿qué inventó? Pues el banco tenía miles de contratos, miles de papeles. ¿Qué inventa? Pues imaginar, yo soy el Banco Torres, no lo creo que pase nunca, pero bueno, el Banco Torres, y creo un fondo de inversión. Soy yo, pero con otro nombre, se llama Torres B, Fondo de Inversión Torres B. El fondo de inversión va a los mercados internacionales y pido, por ejemplo, 20.000 millones de dólares de préstamo, que los bancos me van a dar enseguida y muy contentos porque el negocio de los bancos es dar el mayor volumen de crédito. Yo, el fondo de inversión, tengo ahora dinero contante y sonante. Y ahora el Banco Torres, que soy yo, lo que voy a hacer es que le voy a vender mis papeles con otro nombre, al fondo de inversión Torres. O sea, este contrato, que es, por ejemplo, de un promotor que fue a hacer una urbanización en Carmona, y yo como banco le di 10 millones de euros, pues ahora lo voy a vender. El promotor me va a pagar a lo mejor el 2%, o sea, la rentabilidad de este contrato es el 2%. Pero si yo se lo vendo al fondo de inversión y el fondo de inversión me da liquidez, y ahora con esa liquidez doy, por ejemplo, 10 préstamos más, con los cuales voy a ganar dinero, le puedo vender el contrato diciéndole que no le pago el 2, sino a lo mejor el 2,5. Porque del 2 al 2,5 lo compenso de sobra con los nuevos préstamos que voy a dar. Bueno, pues eso que hago con este crédito, con este contrato, con esta hipoteca o con el contrato que sea, lo hago con los miles de papeles que tengo y le vendo al fondo de inversión, o sea, a mí mismo, con miles, millones de papeles con los cuales me da liquidez y vuelvo a dar crédito. Y así el fondo de inversión luego los vuelve a poner y sucesivamente se van distribuyendo por el mundo, y resulta pues que una viejecita de un pueblo de Teruel que tenía unos ahorrillos, pues el director de la sucursal le dice: oye, que te voy a poner el dinero en unos productos muy nuevos que hay ahora que te van a dar el 12%, porque del 2 pasó al 2,5, al 3, al 3,5, al 4, y cada vez que se mueve pues va subiendo el interés. Y un negocio, la viejecita dice: no, pero si yo lo que quiero es tenerlo allí, no te preocupes que es muy seguro. Y le colocan los ahorros ahí, y de pronto un día dice: anda, pero si me han puesto aquí 1.500 euros, qué bien, de intereses. Y todo el mundo seguía. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, las hipotecas que iban vendiendo los bancos, en principio eran las buenas, eran muy buenas, pero como iban buscando el negocio como fuera, pues empezaron a darle créditos a gente que a poco que la cosa se pusiera fea no iba a poder pagarlos. Lo primero que hicieron para ocultar eso, claro, si tú me vas a vender a mí una hipoteca de un matrimonio que gana 600 euros y que tiene que pagar 500 de hipoteca, eso a poquito que cambien las cosas no va a poder seguir pagándola. Y cuando deje de pagarla, eso ya no va a valer nada. Pues entonces yo no lo quiero. Como había ya millones y millones de hipotecas de esas malas, ¿qué hicieron los bancos? Pues que en lugar de venderla una a una, hacían paquetes y metían 100 hipotecas, 80 buenas y 20 malas, y llamaban a unas empresas que son agencias de calificación y les pagaban y les decía: a ver, evalúame este paquete. Y la miraba la agencia y dice: esto está feo. Dice: oye, que paga soy yo. Ah, no, que he dicho de feo, magnífica, máxima calificación al mercado. Un producto súper magnífico con la máxima calificación. Y empezaron a vender paquetes por todo el mundo, con nombres súper sofisticados. ¿Qué pasó? Pues llegó un momento en lo que yo he dicho, que esa familia que ganaba 600 euros se quedó en el paro, no pudieron pagar la hipoteca, que vino la crisis, que el promotor al que le habíamos dado 10 millones,
Resulta que no construyó, vamos a ponerlo en el peor de los casos. Se llevó los 10 millones y no ha construido nada. Está en el Caribe vendiendo mosquitos. ¿Qué pasa entonces? El banco, cuando le dio el crédito al promotor, había anotado en su balance, digamos, pues le dijo, el promotor me debe 10 millones, luego yo tengo 10 millones. Esto vale, este papel, esta anotación que hago, vale 10 millones. Cuando el promotor se va y no paga nada, no devuelve nada, no hay ni un edificio, no hay nada, de nada, ¿cuánto vale este contrato? 0, patatero, 0. Pues eso es lo que pasó, que entonces los bancos que tenían millones y millones y millones de hipotecas, que ahora ya empezaron a llamarle hipotecas basura, resulta que donde antes ponían 10 millones, 100 millones, 500 millones, 1000 millones, ahora tenían que poner 0. 0 o 20 o 10 o 15, una parte muy pequeña de lo que en realidad ellos habían anotado. Y eso fue lo que hizo que la banca quebrara. La crisis que estamos viviendo, se puede decir lo que sea, pero lo que ha ocurrido es que por esa razón que yo os acabo de decir, los bancos quebraron. Y como os dije al principio, cuando los bancos quebraron, ya no podían dar créditos a las empresas se vinieron abajo, etc. Esa es la crisis. Y resulta que tenemos bancos zombies que están quebrados, porque la inmensidad de contratos podridos de basura financiera que habían acumulado era impresionante. Impresionante. O sea, miles y miles de millones. Por mucho dinero que le den a los bancos, es como si echas dinero en una cesta, se viene abajo. Eso fue la crisis, y en esas estamos. ¿Qué ocurrió luego con la segunda parte de la crisis, que es la que yo os he dicho, de los gobiernos? Pues mirad, cuando estábamos en 2007, 2008, España, por ejemplo, tenía superávit, o sea, el Estado español gastaba menos de lo que ingresaba. Menos de lo que ingresaba. Cuando empieza la crisis, los bancos quiebran, los bancos se hunden, como en todo el mundo. Los gobiernos tienen que empezar a apoyar la economía, suben sus gastos, el paro y la caída de empresas les baja sus ingresos y entonces empezamos a tener déficit. Os voy a poner un caso que es sangrante, que es más todavía que el de España, que es el de Grecia. En 2008, Grecia, más o menos por estas razones, y también porque había hecho algunas trampas antes, pero bueno, más o menos por lo mismo que España o Portugal o Francia o Alemania, tenía 40.000 millones, no tengo aquí para apuntarlo, pero recordad, tenía más o menos 40.000 millones de deuda. Lo lógico hubiera sido que en ese momento Grecia se sentara con el Banco Central Europeo, que es como el gran banco de todos los bancos, y el Banco Central Europeo le dijera: a ver, te has metido en un lío, la crisis te ha hecho un roto, debes 40.000 millones, venga, vamos a arreglarlo, pero te voy a arreglar bien, te voy a coger bien de la oreja, 40.000 millones. Me lo vas a devolver en 10 años, en 15, en 20, lo que sea. ¿A qué tipo de interés puede prestar el dinero el Banco Central? Lo puede prestar al 0 si quiere. ¿Por qué? Porque al Banco Central ya hemos visto como a los bancos no le cuesta nada crear el dinero lo crean de la nada. Si le hubieran prestado a Grecia al 0%, fijaros que ahora el Banco Central a los bancos privados le presta al 0,5%. Si le hubiera prestado a Grecia al 0,5 o al 1, en unos pocos años Grecia sale del apuro. Pero desde que se aprobaron los tratados europeos de Maastricht, luego de Lisboa, resulta que hay un artículo que dice que el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos.
Por lo tanto, no podía financiar a Grecia. Por lo tanto, cuando Grecia necesita 40.000 millones, ¿dónde tiene que ir? A los bancos privados. Pero yo os acabo de decir que los bancos privados no tenían dinero. Ah, no hay problema. El Banco Central Europeo le da el dinero a la banca privada, al 0,5%. Y la banca privada financia a Grecia. ¿Pero a qué interés? Al 4, al 5, al 6, o incluso ha llegado a prestarle a Grecia, la banca privada, al 30%. Era muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero encarecer el tipo de interés de Grecia, suponer, yo soy un banco internacional y me ha dado dinero el Banco Central Europeo al 0,5% y voy a comprar la deuda de Grecia. ¿Qué puedo yo hacer para que la deuda de Grecia me sea lo más rentable posible? Yo descuelgo el teléfono y empiezo a llamar a todos los periódicos, hago ruedas de prensa diciendo que Grecia se va a hundir, que la economía de Grecia es un desastre, que no van a poder pagar la deuda. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno griego? Dice, bueno, ofrezco la deuda no al 5, al 8%, o al 9 o al 10. Soy yo el que hace que aumente el tipo de interés de la deuda. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Pues fijaros, la deuda de Grecia en el año 2008 era aproximadamente, como os he dicho, unos 40.000 millones. ¿Cuánto es ahora? Casi 500.000. Y eso que le han perdonado una parte. ¿De dónde viene la deuda y todo ese problema que tiene Grecia de los intereses de la deuda? Y en España igual. A nosotros nos dicen, es que tenemos una deuda pública inmensa, nos vamos a hundir, hay que recortar la sanidad, hay que recortar la educación, hay que recortar las pensiones, hay que recortar los gastos. Es una mentira. A ver, hagamos las cuentas. Mirad, si desde el año 89 hasta aquí, hasta el año 2012, todo el gasto y el saldo del Estado español lo hubiera financiado el Banco Central Europeo al 1%, ahora, o sea que al 1% es el doble de lo que ahora le da el dinero a los bancos. Ahora nuestra deuda pública sería el 14% del Producto Interior Bruto, el 14%. Y sin embargo, hoy día tenemos como el 84%. Del 14 al 84, ¿qué es lo que hay? Intereses y deuda para pagar deuda. Mucha gente, a lo mejor hasta muchas de vuestras familias, cuando tiene una deuda y los intereses la aumentan, no puedo pagarla, ¿qué tengo que hacer? Pedir otro crédito para pagar la deuda. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a los países. Fijaros, solo en 2008, 2009, 2010, España ha pagado 122.000 millones de euros para pagar deuda, Y en el año 2012 vamos a pagar 40.000, presupuestados 40.000 millones de euros en intereses. O sea que eso es lo que ha provocado que tengamos una deuda tan grande, el negocio bancario. Y hasta aquí hemos llegado. La situación en la que estamos es desastrosa porque hay una banca que impone esos intereses, que impone esa situación, y para satisfacer pues esos intereses se nos dice que hay que recortar derechos y que hay que disminuir constantemente el gasto. Es una barbaridad, porque mirad, no hace falta ser un sabio de la medicina para entender que a una persona que tiene anemia no la pones a dieta. ¿Por qué cierran las empresas? Porque no tienen crédito y porque no tienen clientes. Luego, si tú no resuelves el crédito y no aumentas el ingreso de la gente, y en lugar de aumentar el ingreso lo que haces es recortarlo, pues va a haber más empresas que cierran. La consecuencia de eso es que vamos a ir a peor. Yo no es que quiera ser pesimista. Lo que sí quiero es ser realista y quiero explicaros
que si no se logra cambiar esas políticas, que están creando cada día más paro, más pobreza, más desigualdad, pues la economía y la sociedad va a ir a peor. Y me gustaría, simplemente para terminar, señalaros que una economía, una sociedad, tiene algunas componentes que son fundamentales, que es el bienestar de las personas, la seguridad, la certidumbre, la educación, la formación. Cuando eso desaparece, la sociedad es como que te quedas, como que el suelo empieza a moverse. Y cuando el suelo empieza a moverse, la gente termina cayéndose. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el suelo a moverse, no solemos ser conscientes de lo que está pasando. Vosotros no sois conscientes todavía de lo que está pasando. Vosotros no sois conscientes de que cuando terminéis de estudiar no va a haber trabajo si las cosas siguen igual. O que si hay trabajo os van a decir, os pago 300 euros. Y se van a ir el contrato y dice, no hay contrato. Y el seguro no hay seguro. Pero ¿cómo no va a haber seguro? Dice, mira, rápido porque ahí tengo 500 más en la puerta. Y eso no es obligado, ¿eh? Eso ocurre así para que los de arriba ganen más. Que es lo que está ocurriendo. Fijaros, en Estados Unidos, imaginad que nosotros somos Estados Unidos. 100, y que dividimos la población de Estados Unidos en 100 partes, en 100 grupos. Y que hay un grupo que es el 1%, de esos 100, yo, que soy el más rico. Somos todos 100 y yo soy uno, el más rico. Vale, pues el ingreso que se crea en cada año, en estos últimos años, el nuevo ingreso que hemos creado entre todos, supongamos que lo partimos en 100 partes. ¿Correcto? ¿Sabéis cuántas partes se queda en Estados Unidos el 1% más rico, o sea yo, de ese ingreso? 95. O sea, el más rico, el 1% más rico, se queda con el 95% de la riqueza, con el 95 de cada 100 partes que se crean nuevas. Bueno, si en lugar del 1 ponemos el 10%, pues decirme que queda la mitad de la población de Alemania, que nos ponen de ejemplo, se queda con el 4% de la renta, de toda la riqueza que hay en Alemania. Eso es lo que está pasando. O sea, ocurre lo que ocurre, bajan los salarios, nos endeudamos cada vez más, las economías van cada día peor, para que se produzca esa desigualdad tan grande. Y yo lo que quisiera transmitiros es que os tendréis que meter una cosa en la cabeza. La economía no tiene soluciones técnicas, tiene soluciones políticas, porque en realidad abordar los problemas económicos es decidir a dónde va a ir la riqueza. Y ahora lo que se está decidiendo es que la riqueza vaya arriba. Y cuando va arriba no hay dinero para los de abajo, y los de abajo son los trabajadores, son los pensionistas, son los estudiantes, son los pequeños y medianos empresarios, que son los que crean el 90% del empleo que hay en España y en Europa. Entonces, o se rompe eso y se reparte la riqueza y el ingreso de otra manera, o estamos condenados a un infierno. Lo decía al principio. ¿Por qué mueren el otro día 600 personas en Bangladesh? Y ahora, ayer leí que otras tantas, un poco menos, pero no se sabe cómo terminará. Pues porque como hay que dar el dinero a los de arriba, no hay seguridad, no hay medidas de protección, la gente vive allí, la gente come allí. Entonces eso es lo que hay que romper. Y claro, me diréis, bueno, ¿y qué se puede hacer? Pues lo que han hecho siempre las personas a lo largo de la historia para combatir, para conseguir logros y mejores situaciones, combatir la injusticia. Todo aquello que sea injusto.
Y a lo mejor os puede parecer un poco chocante lo que voy a decir, pero la manera que hay de combatir la injusticia es negándose a cosas que sean injustas. Partiendo del día a día, partiendo del día a día. En nuestra vida familiar, en nuestra vida de estudiantes, en nuestra vida de amigos, de ciudadanos. No podemos consentir que haya injusticia a nuestro alrededor, porque si la consentimos estamos consintiendo el infierno. Y os voy a contar ya sé que es verdad que termino,